Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder, promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver, en gloria y majestad, vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será, por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor, las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin, con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles,
Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, estamos en su programa La Biblia Responde, tocando estos temas tan importantes que hemos estado estudiando, las grandes idolatrías del ayer y cómo eso ha venido hasta hoy. Y lo prometido es deuda. Definitivamente sabemos que mucha gente está esperando este programa de hoy. Ya vimos un repaso del origen de la falsa iglesia, porque como hemos estudiado hasta acá, solo hay dos iglesias, la verdadera y la falsa. Babilonia la grande, que da a luz a hijas. Egipto fue una hija, Canaán, la América precolombina, entre otras regiones, prácticamente la Asia pagana, hijas de ella, ¿verdad? Luego, pero hoy vamos a hablar de cómo Babilonia comienza a penetrar la parte de la cristiandad. Bueno, que en ese momento era el cristianismo, la parte de la cristiandad, ¿verdad? Así que, pastor, bienvenido, pastor Mendieta. Gracias, pastor, qué grato estar acá. Sé que el programa tiene bastante material, así que, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dirija y podamos hablar de esta parte, ¿verdad? Ya abarcamos, pastor, lo que era la parte de Egipto, la parte nórdica, la parte asiática, la parte de esa América, India. Hoy vamos a hablar un poquito ya de pasados los tiempos de Cristo para acá. Pero vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias por la tierna invitación de tu Espíritu a aprender de la profecía, a aprender del estudio de tu palabra. Señor, vamos a estudiar hoy cómo Cristo fue quitado sutilmente por el enemigo de la fe. Y queremos que nos use, Padre. Bendice, oh Dios, la enseñanza que nos va a dar el pastor. Acompáñanos a todos los que estamos viendo el programa, a los que nos van oyendo en la radio, sea la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Pastor, hay un hombre clave en la cristiandad. Hay un hombre que incluso hasta fundó un imperio y una ciudad que tuvo mucho que ver con esto de la cristiandad. Cuéntenos, pastor. Muy bien. Adelante. Recordemos que, bueno, ya vimos las distintas, cómo Babilonia se extendió por el mundo. Y algunos dicen, ¿dónde está Babilonia hoy? Y tratamos de buscarla en esa simplemente o solamente en otras iglesias que no son cristianas. Y decimos, esas son Babilonia. Pero la verdad es que recordemos de que Nimrod era un camita que llegó a meterse en el territorio semita. El territorio donde estaba el pueblo de Dios. Los semitas eran ese pueblo que se había mantenido fiel, que no había caído bajo la maldición como fueron los camitas, los descendientes de Cam. Pero viene Nimrod y se va a territorio semita y penetra. Y es que esa es la más grande estrategia del diablo. Destruir desde adentro. Satanás no está interesado en que nosotros abiertamente le adoremos. Hay muchas personas que se preocupan demasiado con esto de la iglesia satánica y todo esto. En lo personal no. ¿Verdad? Eso de que ando la ve y esto, aquello. Claro, es terrible. Claro que existe, no la minimizamos. Pero no es la principal arma del diablo. La principal arma del diablo es adórame creyendo que está adorando a Dios. Camuflar. Pasó en el Sinaí, cuando el pueblo de Dios, después de que Moisés está allá, hacen aquel becerro de oro. Estaban adorando a un Dios falso, pero ellos decían, Israel, esto es tu Dios. Estos son tus dioses. Que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, no estamos adorando a otro Dios, es el mismo. Satanás hace eso y eso es más peligroso y es más efectivo. Muy sutil. Porque la iglesia satánica tendrá miles de miembros alrededor del mundo. Pero la iglesia babilónica con nombre cristiano tiene cientos y miles de millones alrededor del mundo. Así que le es más efectivo. Yo, en lo personal... O sea, él tiene su membresía como cristiano. Sí, aunque me ha tocado estudiar, un poco el asunto del satanismo, realmente para mí es más importante, más grave, más peligroso este asunto de el diablo penetrando dentro del pueblo de Dios. Así es. Engañándonos. O sea, no me va a escuchar ahora, pastor, mucho hablando de los términos del satanismo. Pastor, ahí ha estado entre la gente que aclare, porque y eso se prometió
en el programa pasado, tú lo prometiste, la diferencia entre cristianismo y cristiandad. A ver. Ok. El cristianismo tiene como centro a Cristo. Ok. El carácter de Cristo. Las formas de Cristo. El cristianismo, eso que se vive, y lo estamos hablando por los mismos sufijos, ¿verdad? Es esa relación íntima y estrecha con Cristo Jesús. Exactamente. La cristiandad se compone, como lo veremos hoy, también de elementos geográficos y que necesitan algo aparte de Cristo. Por ejemplo, acá lo que se nos trajo a América cuando la conquista no fue cristianismo, fue cristiandad. Es decir, la espada o la cruz. O sea, o aceptas la cruz o lo que te espera es la muerte. O sea, la cristiandad no nace de la libre conciencia y del libre conocimiento de Dios, de aceptar libremente a Dios. La cristiandad es impuesta por la fuerza. La cristiandad tiene límites geográficos. La cristiandad es una imposición. El cristianismo es una entrega a Cristo Jesús. Entonces, básicamente, me gustaría que tuviéramos un programa completo para ver cómo se fueron desmembrando las dos a lo largo de la historia. Pero en términos básicos, esa es la diferencia entre cristianismo y cristiandad. Perfecto. Entonces, ha habido mucho aumento de la cristiandad. Entonces, pero eso no quiere decir que haya aumento del cristianismo. Y creo, pastor, que hoy el programa hoy que va a hablar de este personaje sería cómo la cristiandad penetró el cristianismo. O cómo más bien pasamos de cristianismo a cristiandad. Pasamos de cristianismo a cristiandad. Así es. Más bien sería este asunto. Recordemos de que ya después de que se va Cristo y el mismo apóstol Pablo lo dijo, yo sé que después de mi partida Hechos 20 entrarán lobos rapaces. Así es. Que no perdonarán al rebaño. De entre vosotros mismos. De entre vosotros mismos. O sea, Pablo lo tenía claro, Jesús lo tenía claro, ya había pasado. Al diablo le funciona más desde adentro. Desde adentro, así es. Y Pablo dice, todo el que quiera vivir piamente padecerá persecución, le escribe a Timoteo. Entonces, ¿qué sucede? Durante la persecución que sufrió la iglesia cristiana creció. El cristianismo efectivamente creció. Primero una persecución por parte de los judíos, luego una persecución por parte de los emperadores romanos. Así es. Al punto de que muchos, por evitar la persecución, y probablemente el primer anticipo que tenemos de voy a evitar la persecución, voy a salvar la Biblia, aunque tenga que sacrificar los principios. Los principios fue cuando hubo una persecución hacia los judíos y los cristianos, para no ser confundidos con los judíos, decidieron no adorar más en el día sábado, sino en el día domingo. A un pequeño reducto de cristianos lo hicieron para no ser confundidos con los judíos. Interesante ese dato, pastor. Ahí ellos no quisieron ser identificados, ¿no? Ser identificados porque decían, bueno, los judíos son los que guardan el sábado, entonces vamos. Muy parecido a cómo se pregona hoy en la mayoría de las iglesias. Es cierto. Pero el sábado no fue hecho para los judíos, fue hecho para el mundo entero, para un recordatorio. Así, el cristianismo bajo la opresión creció enormemente. Bajo la persecución. Es interesante, como lo dijo Tertuliano, que la sangre de los cristianos es semilla. Así es. Y pastor, es una semilla altamente fructífera. Tanto así. Incluso, pastor, disculpe, el mensaje a la iglesia de Sardi es: baja a la cárcel y baja a la muerte. Así es, o sea, no hay. Vas a morir, pero retén tu fe. Retén. Y que nadie te la quite, ¿verdad? Retén lo que has logrado. Esos siglos primero y dos, pastor, son recordados en la historia terribles carnicerías con los cristianos. Y definitivamente lo fueron. Pero increíblemente, igualmente fue el crecimiento. Vamos a ver algunos datos. Perfecto. En el año 150, de la era ya después de Cristo, en el año 150, en todo el Imperio Romano, habían alrededor de 40.000 cristianos. Realmente estamos hablando del 0,07% de la población del Imperio Romano. No se llegaba al 1%. No, ni al 1%. Muy bajo. Pero había persecución. Había persecución. Y dentro de esa persecución, en el año 300, 150 años después,
bajo persecución, habían 6.300.000 cristianos en el Imperio Romano. Clase de multiplicación. De 40.000 a 6 millones. A 6.300.000. Pastor, yo creo que uno de los elementos que nos hace falta hoy por hoy en la multiplicación es la persecución. La persecución. Es la persecución. Porque pasó el cristianismo de ser el 0,07% a ser el 10,5% en 150 años. En 150 años. En 150 años bajo persecución. Bajo persecución. Porque durante esos 150 años la persecución al cristianismo efectivamente fue una persecución encarnizada. Fue una persecución terrible. Entonces el diablo se da cuenta de que no le está funcionando, de que matar cristianos no es la solución para él, que matando cristianos no va a detener al cristianismo. Así que recurre a su vieja artimaña. Necesito destruirlos desde adentro. Y nace entonces en el año 272, el 27 de febrero del año 272, en Naissus nace Flavio Valerio Constantino. Oh, Flavio Valerio. ¿No? Flavio Valerio Constantino nace el 27 de febrero del año 272. Cuando llega a emperador, es el primer emperador que detiene la persecución a los cristianos. Dice, no más persecución a los cristianos. Parecería una buena noticia, pastor. Parecería una buena noticia porque cuando no vemos los números. Sí, claro. Cuando, wow, se acabó. Pero todo el que quiera vivir piamente, dice la Escritura, va a padecer persecución. Así que hay una forma de detener la persecución y es, deja de vivir piamente. Así es, baja los principios. Entonces, él detiene y da libertad de culto al cristianismo. Les dice, ustedes son libres para adorar a Cristo. Adoren. Como ya vimos, la religión romana politeísta tenía como principal dios al sol. También se le permitió a las otras religiones sobrevivir. Esto fue en el año 313, el famoso Edicto de Milán. Donde se le da libertad de culto al cristianismo. Pero es interesante también, porque él no se detuvo ahí. Él se da la tarea de apoyar la convocatoria al primer concilio de Nicea. Eso fue en el año 325, 12 años después. ¿Ya un concilio cristiano? Sí, ya es un concilio donde en el concilio de Nicea, recordemos lo que se dice en el concilio de Nicea. Se habla de la expansión de esta religión del cristianismo, ya no cristianismo, ahí sí la vamos a llamar cristiandad, a partir del concilio de Nicea. Pero no solamente eso, recordemos que el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea en el año 325, ahí se produjo la declaración de creencias cristianas. Ahí se produce. 12 años después de que él dice no más persecución al cristianismo, se convoca a este concilio de Nicea, el primero, en el año 325, y ahí se produce la declaración de la creencia cristiana. Se le conoce también como el credo de Nicea. Recordemos esto, lo de los credos. Es muy interesante, porque ya cuando se le dio estructura de credo es... ¿Quieres ser cristiano? Esto es lo que creemos. Así es. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser parte de la iglesia cristiana? Esto es lo que creemos. Pero ya ahí en el credo de Nicea nosotros encontramos varios problemas. Porque ya no es, ya es una declaración dogmática. Ya son dogmas que se ponen para venir y definir esto es el cristianismo. Luego recordemos que el primer concilio de Nicea fue ampliado, ya había muerto Constantino cuando fue ampliado en el concilio de Constantinopla en el año 381. ¿Para qué se hizo el credo de Nicea? Para consensuar una definición de los dogmas de la fe cristiana, pero bajo la supervisión del emperador. Hasta entonces ya iba naciendo ahí, pastor, según veo, una simbiosis entre la iglesia y el Estado.
hay que destacar que Arrio estuvo presente en el Concilio de Nicea primero y fue el principal detractor por el asunto de la deidad, sí, de que no aceptaba de que Cristo fuese Dios. Él no, pero realmente no fue lo principal, sino que ese fue el problema que tuvo Arrio con el Concilio de Nicea, ¿verdad? Es interesante y permítame leer parte del texto del Concilio de Nicea. Adelante, nos interesa. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre. Es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día. Subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y a muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo que no existió y antes de ser engendrado no existió, fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto a cambio de alteración. A estos los anatemiza la Iglesia Católica. O sea, podemos decir que la Iglesia Católica nace en el Concilio de Nicea. Entre esos dos, entre el 25 y el 63. En el 325, principalmente, ¿por qué? Porque ahí ya se autodenominan y ponen dogmas. Quiere decir, pastor, que ese liderazgo del siglo I, siglo II, que incluso llegaron los padres de la iglesia, ya ese liderazgo en el 3 ya era como más clerical. Ya era más clerical, definitivamente. Eso, porque eso no enseñaron los apóstoles. No. Y era un asunto de lo anatemismo. Quiero que notemos el texto de Nicea. Es la Iglesia Católica la que va a anatemizar. No es Dios. Nosotros, a la iglesia se está autodando ciertos poderes. Ya tiene cierta autoridad. Porque debería decir, lo anatemiza la Escritura. La santa palabra de Dios. Pero dice la Iglesia Católica dándose una autoridad, una atribución que la Biblia no le da. Y ya limitando la libertad de conciencia, aunque no estamos de acuerdo con la posición arriana, ¿verdad? Porque no tiene base bíblica, tampoco podemos juzgar la conciencia. Ni nos corresponde a nosotros juzgar la conciencia. Muy bien. ¿Cómo llegó realmente a ser conocido y por qué se vuelve, en teoría, cristiano Constantino? Muy bien, se acercaba esa batalla decisiva en la cual se iba a definir quién iba a ser el emperador de Roma, típico de las luchas romanas. Como buen soldado romano, Constantino... Él era soldado. Él era, claro. Okay. Como buen soldado romano, a pesar de que era de las familias ricas y gobernantes, y venía Constancio, su padre, había sido parte de la triarquía, que había gobernado antes, y luego de la diarquía. Hijo de tigre. El dios supremo del ejército romano era el dios Sol Invictus. Entonces era que se celebraba el primer día de la semana, dicho sea de paso, ¿verdad? Era el día del dios Sol Invictus. Entonces, Sol Invictus. Sí, cada vez que los romanos iban a la batalla, los soldados venían y hacían un sacrificio al dios Sol Invicto. Se encomendaban al dios Sol Invicto. Dicho sea de paso, el culto del dios Sol Invicto estaba asociado directamente al emperador. Así que él... no solamente por cuestiones de creencias, sino por cuestiones de tener claro el claro apoyo del ejército, y también por su posición, porque él declaraba ser emperador, porque él venía y tenía un reclamo al trono de emperador. Entonces, y al ser un culto asociado directamente al emperador, era necesario pues que él se declarara partícipe de este culto.
Pero según nos dice el historiador Eusebio de Cesarea, en el libro Vita Constantini, la vida de Constantino, nos dice que previo a la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre del año 312, Puente Milvio, sí, es el puente del Bósforo. Entonces ahí él va a tener una batalla en el Puente Milvio, en el 28 de octubre del año 312. Él tuvo una visión. Viendo hacia el sol, Constantino miró un símbolo y escuchó las palabras que decían: con este signo vencerás. En las propias palabras de Eusebio de Cesarea leemos: dijo que alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz de luz en los cielos, sobre el sol, y con la inscripción in hoc signo vinces. Con este signo vencerás. ¿Qué dice él? Vio esto, una cruz en fuego, y vio un símbolo que se conoce como el crismón. Crismón. Bueno, lástima que no pudimos hoy poner el símbolo del crismón, pero se puede buscar fácilmente en internet y aparece la imagen. Va a ser fácilmente reconocible. Es una X y en el centro de la X una P. Una P. Esto se asoció a las dos primeras letras en griego para la palabra Cristo. Serían las dos primeras letras griegas para la palabra Cristo, una X y luego una P. Y la P estaba en el centro de la X. Si usted se da cuenta, pastor, aún se usa mucho el estandarte del papado. El crismón, así se llama. Así es. Ese fue el símbolo que él vio. Y sigue diciendo Constantino, nos relata Eusebio de Cesarea: mientras dormía el Cristo de Dios, ahí es, por eso el crismón, el Cristo de Dios se le apareció con la misma señal que había visto en los cielos y le ordenó que asemejara esa señal que había visto en los cielos y que la usara como protección en todos los combates contra los enemigos. Según los historiadores Lactancio y Eusebio, pues ese símbolo con el que se le apareció Cristo es el que ya relatamos, el famoso crismón, que representa las primeras letras del nombre de Cristo en griego, la X y la P. Ok, pastor, es interesante, mire cuántas cosas, cómo van haciendo una fe basada en las armas, porque ahí ellos tenían las armas, pastor. Y en supersticiones. Y en supersticiones, obviamente, el dios del imperio es el mitraísmo, es la religión, el mitraísmo, que era el sol invictus, el dios Mitra, y todo esto se va mezclando. Ahora, pastor, vamos a tener, producción, nuestra pausa de alabanzas y regresamos, hermanos, con lo que viene. Mi guiador, mi fortaleza.
venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue el primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Muy bien, mis queridos hermanos, luego de esa pausa de alabanza, donde nos disfrutamos alabar a nuestro Dios, regresamos con nuestro tema. Pastor, llegamos a una parte donde prácticamente están haciendo un monstruo institucionalizado, la cristiandad, institucionalizando sus dogmas. ¿Qué pasa ahí, pastor? Bueno, primero cabe resaltar un poco lo que estábamos hablando de Constantino, quien supuestamente vio una visión en el cielo, luego Cristo se le presenta en un sueño. Se le presenta. Me recuerda mucho a muchos líderes religiosos de hoy. Oh, el Señor se me apareció y me dijo, oh, es que tuve una visión, es que tuve tal sueño. Y muchos miembros de iglesia van a que les den palabra, y la palabra es no la palabra de Dios, no la Biblia, sino qué sueño hubo, qué visión hubo. Pensar que Cristo se le va a aparecer a un emperador pagano, adorador del sol, militar, que al día siguiente tiene esta batalla, ¿verdad?, contra Magencio, que era su rival, y le dice, bueno, con este símbolo va a vencer. O sea, ve en nombre de Cristo a matar, a hacer una matancina. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo. O sea, no va a promover eso. ¿Qué hizo y así pasa mucho hoy, pero sí estaba creándose las bases de lo que hoy podríamos definir como la cristiandad. Constantino hizo que se le pintara a los escudos de todo su ejército el crismón y logró vencer a Magencio en la batalla. En la batalla del puente Milvio, como ya hemos dicho. Algunos dicen que después de esto, Constantino se convirtió al cristianismo. Se sabe de que por la influencia de él, su mamá se convirtió, Helena, se convirtió al cristianismo, muy dada a ella a hacer peregrinaciones a Jerusalén, a buscar reliquias. Ella quería encontrar la cruz de Cristo y mucha superstición. Sí, había un templo a Venus en el Monte Calvario y lo mandó a derribar y mandó a hacer que hicieran excavaciones hasta que le dieron la noticia de que encontraron la cruz de Cristo. Una locura total. Dicho sea de paso, había que darle la noticia. En la Catedral de León, mi ciudad natal. Era la mamá del emperador. Sí, en la ciudad de León, mi ciudad natal, aquí en Nicaragua, se dice de que tienen resguardada y la muestran en muy pocas ocasiones. Yo la he podido ver. Un pedazo de madera que dicen que perteneció a la cruz de Cristo. Pastor, llega un momento a ese tipo de reyes que no le puedes contradecir. Oh, claro. Luego la llamo. Ella ahí construyó un templo, también construyó un templo en el Monte de las Olivas. Es interesante que ella es santa dentro de la Iglesia Católica. Constantino no. Pero para la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa bizantina, Constantino sí es santo. Y lo tienen como santo. Y lo veneran en su día, ¿verdad? Después de la batalla de Milvio, un poco después, Constantino entregó al que consideran papa, todavía no había surgido el papa, todavía el título de papa no se daba. Creo que en nuestro próximo programa vamos a ver
el surgimiento del papado, el título de papa como tal. Pero le entrega al obispo de Roma, Silvestre I. Algunos quieren decir, oh, era el papa. No. Pero le entregó, ojo con esto, un palacio romano que había pertenecido a nada más y nada menos que al emperador Diocleciano. Uy. Esto tiene gran relevancia para lo que hemos estudiado la historia. Lo que Diocleciano hizo contra el cristianismo. Los persiguió. Los persiguió, una persecución brutal, que estaba incluso profetizada en el mensaje a las 7 iglesias. Pues ese palacio romano que había pertenecido a Diocleciano, pasó a ser propiedad del obispo de Roma, en ese entonces Silvestre I. Y dijo que ahí hicieran de una basílica para el culto cristiano. Este edificio se construyó específicamente sobre los cuarteles de la Guardia Pretoriana de Magencio, el rival al que había vencido y matado Constantino. Así que fue muy interesante. Actualmente se le conoce como la Basílica de San Juan de Letrán. En el año 324, Constantino construyó otra basílica en Roma, donde supuestamente habían martirizado a Pedro, al apóstol Pedro. Ahí vemos cómo él ya trata, trabajando sociológicamente, de implantar símbolos de poder. Símbolos de poder. Símbolos de poder, símbolos para venir y penetrar en la mente cristiana. Esa basílica que se construyó donde supuestamente mataron a Pedro, se construyó en la colina vaticana. Actualmente ahí está la Basílica de San Pedro. Así es. Y en el año 326, mira cómo año tras año él estaba penetrando en el cristianismo. Él patrocinó la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Es interesante que cómo se dio el edicto de Milán. Hizo construcciones hasta en Jerusalén. Hizo construcciones hasta en Jerusalén. De esa forma, la iglesia cristiana, que había seguido el modelo bíblico de reunirse en casas, como lo vemos claramente en las cartas del apóstol Pablo, ahora empieza a hacer uso de un hábito de las religiones paganas, los megatemplos. Los megatemplos. Eso no existía en la iglesia cristiana. El único templo que Dios había mandado a construir era el templo de Jerusalén, donde se daban las ceremonias que simbolizaban a Cristo y que perdió toda razón de ser cuando la muerte de Cristo Jesús, como lo sabemos. Así que ahora vienen y se erigen estas mega iglesias dándole un sentido místico, es decir, obviamente, y a los obispos empieza a tratárseles como a reyes. Toma este palacio, le dice al obispo, y luego empieza a construir estas basílicas, tratando de penetrar, de dar esa impetuosidad o esa imponencia. Eso incluso ya, pastor, eso se vino desarrollando, hasta dándole eso el tipo de música, como lo hacían hasta sonoro los templos. Así es, tratando de imponer y que la gente se sienta abrumada. En febrero del año 313, al año siguiente de su victoria sobre Magencio, muchos dicen que aconsejado por el obispo de Córdoba. Ya aquí ya vemos cómo la iglesia con sus figuras, con sus de poder, empieza a influir. Aconsejado por Ocio, que así se llamaba el obispo de Córdoba, Constantino se reunió con Licinio en Milán y se promulgó el edicto de Milán, declarando que se permitía a los cristianos seguir la fe de su elección. Entonces se retiraron todas las sanciones a quienes practicaban la fe cristiana. Incluso esas sanciones hablaban de muerte a la fe cristiana, porque eran perseguidos. Nosotros, hay un programa acá muy particular que se llama Portaluces en el Tiempo, donde hablamos de esa persecución, por ejemplo, a Perpetua, y cómo en Cartago ella fue martirizada. Pues era parte de esa persecución religiosa donde habían edictos de muerte. No solamente eso,
Y esto es interesante, porque se le devolvieron, parte del edicto decía que se le debían devolver a la iglesia todas las propiedades confiscadas. Pero la iglesia no tenía propiedades. Y eso es lo extraño. ¿De cuáles propiedades hablan si la iglesia no tenía propiedades? Porque recordemos que la iglesia se reunía en casas particulares y lo que tomaban lo daban a los pobres, el dinero que lograban obtener. Fue realmente una forma en la cual se enriqueció a los dirigentes de la iglesia cristiana para tratar de comprarlo. El edicto se dio primero para todas las religiones, no solo para la religión cristiana, sino para todos. El edicto de Milán incluía, por ejemplo, que a la iglesia se le debían regresar todas las propiedades que Diocleciano les había conquistado, que debían de ser devueltas. Pero en ese momento, en términos reales, el cristianismo o la cristiandad, porque aquí ya se distorsionó, pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada. Así es. Y el cristianismo o la cristiandad empieza a perseguir a las otras religiones. A pesar de que en el edicto también se mencionaba someramente, pero se le daba libertad de culto a las otras religiones, la verdad es que en la práctica eso no fue así. La cristiandad empezó a perseguir. Muy parecido a eso que hace el pastor, y es que la historia se repite con el famoso edicto de Letrán, cuando el que era aliado de Hitler, el italiano Mussolini también manda que le devuelvan. Que le devuelvan todo a la iglesia. Sí. Es interesante que con este edicto se abrieron, dicen algunos, vías de expansión para la iglesia cristiana. No es cierto. Algunos lo ven así, como que fue que Dios lo permitió para que se expandiera el evangelio. Sí, pero no, realmente se le permitió algo que no se les permitía. Y era competir con los paganos con el cursus honorum, que era donde a ellos se les daban magistraturas del gobierno. Se les dieron privilegios a los obispos, a los sacerdotes, se les dieron privilegios. Entre ellos eran exentos de impuestos. Ojo con eso, que en muchos países hasta el día de hoy. Sí, estaban exentos de impuestos, se les dieron exenciones de impuestos. Y entonces ya ahora tenían magistraturas en el gobierno, estaban exentos de impuestos. En el triángulo de las sociedades, en la pirámide, llamaríamos, de la sociedad, el sacerdocio. Sí, volvió el clero subió. Así es. Y es claro de que los obispos cristianos o de esta cristiandad adoptaron posturas muy agresivas en temas públicos contra otras religiones. Ya daban órdenes de persecución. Exactamente. Es interesante que a Constantino, hasta su muerte, se le permitió conservar el título de Pontífices Maximus. Hasta su muerte, todos ellos los tenían, todos los emperadores los tenían, empezando con Augusto. Esto tiene que ver mucho con el papado, lo veremos creo en el próximo programa, como hemos visto, ¿verdad? Cómo es que qué tiene que ver este título con el Papa. Ahora, pastor, qué tremendo realmente hasta su muerte el hombre. Prácticamente fue una etapa de bonanza para el cristianismo, pero el diablo estaba detrás. Muy bien. Ahora, otro dato muy importante. A ver. En el año 321, recordemos que esto comenzó, la visión de Constantino fue en el 312, en el 313 el concilio de Nicea, el edicto de Milán. Y preparando todo para Nicea. Nicea es en el 325. En el 321, Constantino legisló que el venerable domingo, esto es de Constantino, esto no es de la Biblia. Así es. El venerable domingo debería ser el día de descanso para todos los ciudadanos. Que durante este día los jueces no pueden dictar sentencias. Estoy leyendo lo que dice exactamente la legislación de Constantino. Ni se puede trabajar en las ciudades. Fue Constantino, no fue la Biblia. El primer edicto dominical, pastor. El primer edicto dominical en la historia es de Constantino, quien supuestamente ya era cristiano. Y es interesante que aún hasta el año 324 las monedas del imperio seguían siendo acuñadas con el símbolo del dios Invictus.
Así de que vemos de que es Constantino, por ese tiempo viene a poner en su lábaro, o sea, en su estandarte imperial, vuelve a poner el famoso crisón para venir y seguir ahí. Bueno. Muy bien, pastor. Realmente hay tantos elementos que yo sé que nos van a servir también en la próxima clase. Por ahí que vamos a preparar lo del crisón. Vamos a ver si le ponemos la imagen. A veces no pasan imágenes por los derechos de autor y todo es eso un por poco las redes. complicado. Pero vamos a ver si les traemos algunas imágenes. Me recuerda también, pastor, las llavecitas esas que... Las llavecitas que se usan dentro del papado es parte del crisón, solo que puesto con llaves. Exactamente. Así que, mis queridos hermanos, muchas gracias, pastor, por su disponibilidad con colaborar con nuestro programa. Siempre, pastor. Estamos pendientes, pastor, entonces, con la continuidad tras la muerte de este hombre, cómo se emerge la nueva figura del papado, entre otras cosas que nos van a llevar, aquí nos vamos enrumbando hasta cómo esto llega hasta nuestros días. Mis hermanos queridos, la profecía es clara, no ha fallado la Biblia, el engaño es casi universal. Ojalá que tú y yo seamos del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, porque también, pastor, luego me gustaría que acá la iglesia, a los hermanos, nos cuente los testimonios de esas comunidades cristianas que incluso sufrieron muerte. Claro que sí. ¿Verdad? Pero que no se doblegaron. Vamos, ¿nos puede despedir en oración, Con pastor? todo gusto. Padre eterno y bendito, alabado seas. Padre, a pesar de la persecución del enemigo, tenemos un protector. Amén. Que no falla. No dormirá el que guarda a Israel. Amén. El que guarda a tu pueblo eres tú y no jamás te dormirás. Y aunque tengamos que ser llevados a muerte, sabemos que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Aunque estemos muertos, sabremos de vivir. Creemos en ti, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que ahora que hay tiempos de bonanza, prediquemos con ahínco, que no esperemos los tiempos de persecución. Y que cuando venga, cuando regrese la persecución, como está dicho en tu palabra, nos mantengamos firmes y predicando hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Alabando al que murió inmolado.
Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.